Hablaremos esta noche de la Tercera Guerra Judeo-Romana. Lo primero que debe decirse es que en el año 6 después de Cristo, Judea, que hasta entonces había sido un estado cliente de Roma con su propio gobernante, fue incorporada como provincia al Imperio Romano. Pasó a ser regida por un procurador responsable del mantenimiento de la paz y de la recaudación de los impuestos. Las guerras judeo-romanas fueron una sucesión de conflictos que enfrentaron a los judíos con el imperio. Fueron tres. La primera sucedió entre el 66 y el 73. Terminó cuando las legiones romanas comandadas por Tito, allá en el año 70, asediaron y destruyeron Jerusalén, donde saquearon e incendiaron el templo y demolieron las principales fortalezas judías, entre ellas Masada, y esclavizaron o masacraron a gran parte de la población. La segunda fue en tiempos de Trajano, allá entre el 115 y el 117, y la tercera, de la que diremos algo hoy, fue entre el 132 y el 135, época de Adriano. Se la conoce a esta última como la rebelión de Bar Cosibá, y ya veremos por qué. Después de la primera guerra judeo-romana, allá en los años 66 al 73, las autoridades romanas tomaron medidas para aplastar todo nuevo intento de rebelión en Judea. Se modificó la situación política y en lugar de un prefecto se nombró un gobernador de rango pretorio, y en las ruinas de Jerusalén, efectivamente, como se había vaticinado, no había quedado piedra sobre piedra. Digo, sobre aquellas ruinas se estableció la sede de una legión romana completa, la Legio Décima Fretensis. La dirección política y religiosa del pueblo judío quedó en manos de Sanedrín, con sede inicial en Yabné, y fue cambiando de ciudad por razones de seguridad. La tercera rebelión se atribuye a varios asuntos. Dion Casio dice que fue por la decisión de Adriano de fundar en el mismo lugar de Jerusalén una ciudad romana llamada Aelia Capitolina. Por otro lado, las fuentes judías, si bien reconocen como cierta esta resolución, asignaron mayor prioridad a los decretos dictados por Adriano. La intención del emperador era incorporar de una vez por todas a los judíos a la cultura greco-romana, a homogeneizarse todo el mundo. Entonces, prohibió el Brit Milá, que es nada menos que la circuncisión. Un edicto emitido desde Antioquía hacía recaer sobre la circuncisión la misma pena que para la castración, la pena de muerte. Pero prohibió también la lectura de la Torá, la observación del Sabbat, las reuniones comunitarias en los Beit Knesset, prohibió comer matzah, tocar el shofar, y prohibió también las leyes de pureza en las familias. Como la cosa empezó a ponerse tensa, una legión adicional, la Legio Sexta Ferrata, se trasladó a la provincia para mantener el orden. A la vez comenzaron los trabajos de romanización de Jerusalén, luego de que el gobernador de Judea, Turno Rufo, realizara la ceremonia de fundación de Aelia Capitolina. Y empezaron los levantamientos. Es aquí donde aparece un personaje misterioso. Se llamaba Simón Bar Cosibá, y de pronto puso en marcha uno de los movimientos mesiánicos más poderosos de toda la historia hebrea. Una autoridad religiosa, el Taná Rabí Akiva, asoció la presencia de Simón Bar Cosibá con el versículo número 24:17, en el que se leo este versículo. Sí. Descenderá una estrella de Jacob.
y como Bar Sibá significa hijo de la estrella en arameo, se consideró que este Bar Sibá era una especie de Mesías. En realidad vamos a decir que le ofreció legitimidad y poder a un señor que gozaba de un carisma excepcional y tenía una fuerza poco común. Se cuenta que era capaz de interceptar los proyectiles lanzados por las catapultas y devolverlos directamente al emisor. Simón Bar Sibá se transformó en un guerrero terrible, seguido por miles de hombres deseosos de expulsar a los romanos de Jerusalén. Adriano, el emperador, comenzó a preocuparse seriamente ante la posibilidad de que los disturbios se propagaran por otras partes del imperio. Fue en el año 132 que el ungido Bar Sibá se propuso reconquistar Jerusalén y reconstruir el templo de la ciudad. Al poco tiempo estaba al frente de un ejército de 200.000 hombres, y como signo de determinación, cada uno de sus soldados aceptó amputarse un dedo. Es un capricho, señor. Claro, es un capricho. Ahora, para que vean de lo que soy capaz, me voy a cortar un dedo. Bueno. Mire si nos vamos a empezar a cortar, a mutilar. Para demostrar... Sobre pretexto de demostraciones de lealtad. Bueno, es que casi siempre uno se corta un dedo para demostrar lealtad. Tal ocurre con los acusa. Qué raro que no se usa como prueba de amor, ¿no? Y estaríamos amor mío, ahora para demostrarte... O sea, la mina le pregunta, ¿me querés? Sí. Y el tipo oye la pregunta y dice, que si te quiero. Ahora mismo me voy a cortar un dedo. Para demostrarte la fuerza de mi amor. Pero ella relojea sus manos y descubre que le faltan 2 dedos a usted ya. Ya vino medio mutilado. Y usted tiene que confesar amores viejos. Al cabo de algunos amores, a uno se le terminan los dedos. Porque, vamos, a lo largo de nuestra vida, los amores que uno puede tener se cuentan con los dedos de una mano. O de 2. O de 2. Sí. Bueno, esta rebelión de la provincia de Judea empezó bien para los insurgentes. En el año 132, la rebelión... siempre son fechas después de Cristo, ¿eh? Sí, sí. Las de esta esta charla de hoy. Claro. Digo que a partir del 132, la rebelión dirigida por Bar Sibá rápidamente se expandió desde Modín a través de todo el país. Y parece que derrotaron a la 10ª legión romana con base en Jerusalén y también destruyeron a la legión número 22 que había acudido desde Egipto. La rebelión tomó a Roma por sorpresa. Adriano llamó a su general Sexto Julio Severo de Britania. Mirá dónde lo fue a buscar. Allá. No tenía uno más cerca. Y convocó a varias otras legiones hasta del Danubio. Mira vos. El tamaño del ejército romano era mucho mayor que el de Tito 60 años antes. Pero aún habiendo llamado a tantos, las pérdidas romanas fueron muy grandes. Dice la crónica que cayó una legión completa, que fue la 22, y fueron tan tremendas las primeras derrotas que el informe de Adriano al Senado romano no incluyó el habitual saludo. Era un saludo protocolar que era: yo y las legiones estamos bien. No puso nada. No puso nada porque no estaban bien, señor. Bien. El experimentado ejército romano tuvo serias dificultades para someter a los de Judea. Los soldados romanos estaban acostumbrados a combatir en campo abierto, situación que Simón no estaba dispuesto a facilitar. Los generales de Adriano se vieron obligados a formar unidades más pequeñas para interceptar grupos de rebeldes. Por tanto, la responsabilidad del combate pasaba a los oficiales menores, que siempre son un poco más pavos. El hambre y las enfermedades que padecieron los legionarios causaron más bajas que las espadas y lanzas de los rebeldes. Pero la humillación a Roma no iba a pasar así nomás.
y la venganza fue atroz. A los 3 años de que se iniciara la rebelión, las luchas culminaron brutalmente en el verano del 135. Bar Kosibá perdió Jerusalén. El supuesto Mesías y los restos de su ejército se retiraron a la fortaleza de Betar, que fue sitiada. El asedio duró hasta el verano del 136, cuando los rebeldes, murieron a causa del hambre y de la sed. Entre los cadáveres, los legionarios reconocieron el cuerpo de Simón Bar Kosibá. Le cortaron la cabeza y se la llevaron a Adriano, Según un texto rabínico, los romanos degollaron a tantos judíos que los caballos se hundían en la sangre hasta la cabeza. Según Dion Casio, murieron cerca de 580.000 rebeldes. Demasiado, ¿no? Sí, a mí también me parece demasiado. Asimismo, 50 ciudades fortificadas, mucho más de las que existían en todo el país en aquella época, y 985 aldeas, también me parece muchísimas. Muchas, fueron arrasadas. Adriano prohibió la Torá, el calendario judío, y mandó a ejecutar a numerosos rabinos estudiosos y eruditos. Los rollos sagrados fueron quemados en unas ceremonias ahí en el monte del templo. En la zona del antiguo templo, aquel que querían reconstruir los rebeldes, instaló 2 estatuas, una del dios romano Júpiter y otra del propio Adriano. Anda llevando. Administrativamente eliminó la provincia romana de Judea, fusionándola con otras regiones de la provincia de Siria-Palestina. Y se tomó el nombre de los filisteos, aquella región. Casualmente los filisteos antiguos enemigos de los judíos. Y fundó Adriano finalmente la ciudad de Aelia Capitolina en el lugar de Jerusalén, prohibiendo ese lugar a los judíos. No los dejaba entrar, so pena de muerte. Para humillarlos todavía más, sobre la puerta principal de la ciudad se colocó la estatua de un chancho. Bueno, era ya demasiado. Los historiadores modernos atribuyen a la rebelión de Bar Kosibá mucha importancia histórica. La destrucción y las prohibiciones fueron tan grandes que aquel hecho se consideró el inicio de la diáspora definitiva. Es que no hubo más Judea, solo hubo dispersión y todo un pueblo empezó a vagar. Recién en el siglo IV, Constantino I permitió a los judíos entrar en Jerusalén para lamentar su derrota, pero esto solo una vez al año en el muro occidental. Hay que decir que este Constantino fue aquel que se convirtió al cristianismo en el año 313 al ver una cruz en el cielo. Escucharemos, para ilustrar esta charla, ya que hablamos del muro occidental, una canción que se llama Detrás del muro de los lamentos, en la versión de Fito Páez.